No sos vos, soy yo. A mí me aparece el live en Facebook, ¿eh? Sí. Apareció el cartel en vivo. Ahora. Se congeló todo. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen el retraso que tuvimos, algunos problemitas técnicos, pero ya ahora estamos listos para comenzar. Así que le vamos a dar comienzo a este webinario en una nueva edición. Gracias por acompañarnos, por estar y por la paciencia y disculpen la tardanza, cosas que a veces suceden, que no siempre se pueden manejar. Bueno, mi nombre es Carolina, soy parte del equipo de comunicación. Aprovecho también para agradecer al equipo que salió al rescate de esta breve retraso que tuvimos. Así que gracias por el apoyo y a nuestros invitados especiales que nos tuvieron la paciencia para comenzar. Antes de sumergirnos directamente con el tema de hoy, quería recordarles que nos pueden dejar sus comentarios y sus preguntas en el chat del Facebook, en el vivo, para que, bueno, al finalizar, si nos da el tiempo, considerando que arrancamos un poquito más tarde, podamos ir respondiendo las consultas que tengan. Hoy para hablar sobre los mares del fin del mundo, sobre la Antártida, sobre lo que hay debajo de la superficie del mar de la Antártida, que muchas veces es desconocido, tengo a dos invitados especiales que me acompañan, no estoy sola. Uno de ellos es Rodolfo Werner, alias Bubu, para los conocidos. Él es doctor en biología y especializado en fauna marina antártica y quien ha dedicado todos sus años de experiencia en la conservación de este ecosistema. También nos acompaña Mariano Aguas, que es politólogo y es nuestro experto en vida silvestre en temas antárticos y en referencia a lo que son los vínculos y las relaciones que suceden en este punto tan austral del globo. Y para empezar, queríamos, sin mucho más preámbulos, queríamos compartirles brevemente un video muy especial. Este video nos pareció interesante compartírselos porque es un registro único que hasta este momento no había sucedido en Argentina, que es la plataforma ciudadana que representamos nosotros en Argentina. Y disculpen, no sé si están viendo o no. Perdonen, sé que esto está súper desprolijo, pero ¿se está viendo? Porque justo me dicen por cucaracha que no se estaba compartiendo. Sí, se comparte, ok, disculpen. Retomando lo que les estaba comentando, elegimos este video para invitarlos a sumergirnos en el mar de la Antártida, para no quedarnos solamente con lo que está en la superficie. Y mientras vamos viendo, les voy a dar play para que lo podamos ir compartiendo. Bueno, no quiere darle play. Hoy tenemos un día complicado con la tecnología, por lo que veo. Bien, bueno, vamos a saltear entonces el videito porque no está queriendo darle play. Así que no se preocupen. Vamos a dejar de compartir y vamos directamente a charlar con Mariano y con Bubu, porque hoy tenemos temas tecnológicos que no nos dejan utilizar algunas herramientas que teníamos pensadas. Pero bueno, básicamente lo que les queríamos compartir con este video era que entendamos que la fauna marina de la Antártida no es solamente focas, pingüinos o ballenas, que por ahí es lo que más solemos tener al acceso o solemos ver como figuritas famosas de la Antártida, sino que hay muchísimo más.
Uno de ellos es el krill, del que vamos a hablar ahora en breve y nos vamos a meter con él también. ¿Y por qué queríamos empezar con este puntapié? Porque nos invitaba a pensar en todas las distintas especies que existen debajo de la superficie del mar, lo importante que son los vínculos vitales que existen entre ellas, cómo funcionan, cómo conviven, y todo esto bajo un paraguas mucho más grande todavía, que es el Tratado Antártico, ¿no es cierto? El Tratado Antártico es un tratado ejemplar a nivel global y a nivel de lo que tiene que ver con la conservación y la diplomacia, y todo este ecosistema que subyace debajo y en la superficie también está regido por este tratado fundamental. Entonces un poco era sumergirnos en el agua para empezar a hablar de este tratado tan especial y que para los que estamos en el tema de Antártida nos parece vital que se continúe manteniendo y el rol que cumple. Con esto los invito a Bubu y a Mariano y les agradezco la paciencia por el día especial que tenemos en este webinario de hoy, para bueno, que empecemos a conversar un poco sobre qué es el Tratado Antártico, por qué es importante que la gente lo conozca, entienda de qué se trata, cómo rige la Antártida, de qué manera la condiciona, la regula, la protege. Así que abro el juego para que empecemos a dialogar sobre esto. Y gracias de nuevo por De nada, Caro. estos temas técnicos. Sí, bueno, de nada, al contrario, muchísimas gracias, Caro, a vos, muchas gracias al equipo de comunicaciones de Fundación Vía Silvestre de Argentina, que hacen posible esta comunicación, y fundamentalmente muchas gracias a nuestro querido invitado, y en mi caso un querido amigo, Rodolfo Werner, ¿sí? Con quien vamos a tener el placer de escuchar y conversar con él algunas cosas. Brevemente, para que empiece el que más sabe de estos temas a conversar con nosotros, el Tratado Antártico, como dijo muy bien Caro, es el ejemplo de que a veces la humanidad hace las cosas bien, ¿sí? Es un acuerdo, básicamente, que a partir de fines de los años de la década del 50 y principios del 60 se establece. Y ustedes piensan que el contexto del mundo en ese momento era plena Guerra Fría, dos bloques bastante enfrentados, etcétera, etcétera. Sin embargo, por muchos avatares, por cuestiones complejas de explicar tal vez en otro momento y en otra sede, muchos países o algún grupo primigenio de países decide cooperar y darle forma a esto. Entre ese grupo de países, de los primeros 12 que firman este tratado, estaba la República Argentina, que juega un rol ahí interesante como colaborador y como constructor de dicho tratado. Y esto se va a firmar en los Estados Unidos, en Washington, y empezará a tener vigencia a partir de los años 60. Entonces, básicamente la idea es que la Antártida, a partir del tratado, es un lugar del planeta dedicado a la ciencia, a la paz y para el beneficio de la humanidad. Pero esto es importante subrayarlo porque, digamos, en un mundo en donde hay muchas tensiones, el tratado ha perdurado y sigue perdurando, y mientras lo sigamos teniendo, seguirá viviendo. Así que yo sugiero que en algún momento entren a las páginas de la Secretaría del Tratado Antártico, si les interesan estas temáticas, y van a ver ahí el esfuerzo que cumple la comunidad internacional para mantenerlo vivo, para sostenerlo, y como argentinos hay alguna cosa muy linda de decirles, que nuestro país contribuye en la medida de sus posibilidades al mantenimiento de dicha figura. Dicho esto, me gustaría dejarlos con Rodolfo, Bubu, para que vayamos fundamentalmente al tema principal, que es, bueno, ¿cómo hacemos para que la Antártida, ese lugar fantástico, siga siendo ese lugar fantástico que todos necesitamos para poder respirar? Bueno, muchas buenas tardes y muchísimas gracias, Caro, Mariano y el equipo de Fundación Vía Silvestre. Y no se preocupen, acá tenemos una hermosa foto en el fondo mío de un grupo de orcas atacando una foca cangrejera, así que si no funcionan los otros elementos visuales, nos quedamos con esta imagen que es muy representativa. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por este espacio, creo que es muy importante
tener estos espacios donde uno pueda compartir con la gente en general los distintos temas que tienen que ver con la Antártida. Como bien dijo Mariano, el Tratado Antártico, que fue establecido en el año 61, y está formado hoy día por 54 países, 29 de los cuales tienen derecho a voto, digamos. Este tratado lo que hizo fue, como Mariano dijo, establecer que toda el área, pero quiero hablar del área, toda el área del sur del paralelo 60, de latitud sur, es el área del Tratado Antártico y está sujeta al manejo de todos estos países, que es un caso único en el mundo. No existe esta situación y no va a existir nunca más en el mundo esta situación, un área gigante de mar y tierra donde no hay ningún país que tenga soberanía, si bien hay reclamos de soberanía de distintos países que fueron congelados al momento del tratado. O sea, se reconocen, pero no están puestos en vigor. Y quizás es muy interesante pensar en el tratado, que es este logro tan importante, en una época donde, en general, a nadie se le podía ocurrir que alguien iba a ir a pescar a estas zonas tan australes. Si bien para allá entonces la industria de ballenera, es decir, la caza de ballenas, estaba en pleno auge, y también la caza de focas, no había ningún interés y ninguna idea de ir a pescar estos mares. ¿Y qué pasa? O sea, con respecto al tema ballenas y respecto al tema de focas, hay dos convenciones, la Convención para la Conservación de las Focas, por ejemplo, que existe, pero hoy día no hay una actividad alrededor de las focas y lobos marinos. Pero después está la Comisión Ballenera Internacional, que es un organismo previo al Tratado Antártico, con lo cual rige lo que es el manejo de las poblaciones de ballenas. Entonces, en el contexto del Tratado Antártico, las ballenas se tienen en cuenta como elementos que forman parte del ecosistema, pero no se tiene en cuenta su manejo, ¿no? El manejo de las poblaciones, que básicamente es el manejo de lo que fue en su momento la explotación ballenera. Pero bueno, volviendo al tema de la pesca, para los años 60, justamente comenzó la pesquería del krill antártico, que estamos viendo en estos momentos en la foto, que es un pequeño crustáceo que mide hasta 6 centímetros de longitud, con lo cual es mucho más grande de lo que la gente en general se imagina. Es un animal que puede vivir hasta 11 años, que es una vida muy larga para un organismo tan pequeño, y tiene un ciclo de vida muy interesante, y es la especie animal cuya biomasa es la más grande del mundo. O sea que eso es algo también muy importante. Entonces, él comenzó a operar una flota pesquera en las aguas de la Antártida, especialmente en la zona más de lo que es el Océano Índico, o sea que no aquí en nuestra zona, digamos, y era básicamente una flota que estaba altamente subsidiada por la Unión Soviética. O sea, era una flota cuya economía no permitía realmente que se llevara adelante esta actividad. Pero al ser subsidiada, eso le daba lugar. Y entonces, científicos que trabajaban con el tema del krill, así a nivel biológico, comenzaron a preocuparse sobre este aumento en la pesquería de krill. Y entonces, en un largo camino, digamos, para el año 82, finalmente, se estableció una convención que forma parte de lo que se llama el sistema del Tratado Antártico. Y esta convención tiene un nombre muy largo, pero creo que vale la pena nombrarla por su nombre en sí mismo, porque es la Convención para la Conservación, y hago énfasis en la palabra conservación, de los recursos vivos marinos antárticos. Y básicamente esta convención, que la estamos viendo ahí ahora en el mapa, vemos que cubre toda el área del Tratado Antártico, o sea, toda el área al sur del paralelo 60, pero en algunas zonas se extiende hacia el norte e incluye muchas de las islas subantárticas. Estas islas pertenecen a determinados países, pero todos estos países son miembros de esta convención, con lo cual rigen las medidas de manejo que se llaman medidas de conservación, en el caso de esta convención. Y hay hago énfasis en el tema de la conservación, porque
Ese fue el espíritu con el cual se estableció esto. Y esta convención permite lo que se llama el uso racional, que no está básicamente definido en papel, pero que tiene que ver con un uso que sea precautorio, y hay dos principios que son claves en este tratado, en esta convención cuando fue establecida, que para el momento en que fueron establecidas eran principios muy modernos. Por eso es una convención bastante modelo a nivel mundial. Y eran el principio de precaución, y este principio de precaución, bueno, en la convención se traduce de una determinada manera, pero para un entendimiento general es que la falta de información debe siempre, o no debe permitir avanzar en actividades cuando no se tiene información. O sea que la información es la que te permite avanzar en realizar actividades o lo que sea. Y el otro principio es el principio del manejo ecosistémico. Y básicamente lo que tiene que ver eso es que si uno está extrayendo una especie a través de la pesca, como es el caso del krill, uno tiene que tener en cuenta cuáles son las consecuencias sobre las especies que dependen de esa especie. Y en el caso del krill es muy importante porque el krill es la base de la red trófica en la Antártida. Es decir, todas las especies que vemos en la Antártida comen krill o algo que come krill. Y eso es muy importante. Una cosa que siempre me gusta comentar es, cuando uno va, por ejemplo, a la Antártida y uno ve sobre la tierra o sobre el hielo, la nieve, ve focas, ve pingüinos, ve aves marinas, toda la fauna que existe sobre la Antártida depende del mar, de lo que comen en el mar. No como en otros lugares que el ecosistema, digamos, terrestre permite también que las especies se alimenten. O sea que cuando hablamos de la conservación antártica, la conservación del mar es fundamental. Entonces, cuando se crea esta convención en el año 82, se crea con el objeto justamente de ponerle un manejo a lo que era la pesquería del krill. ¿Qué pasa hacia fines de los 80? Hacia fines de los 80, la Unión Soviética se escinde, o sea, deja de existir, con lo cual los subsidios que daba la Unión Soviética a esta flota desaparecen. Al desaparecer los subsidios, la flota básicamente desaparece también. Ahora, hace unos 15, 20 años, comenzamos a ver, básicamente en la época en que yo empecé a trabajar con estos temas, empezamos a ver un aumento en la pesquería del krill, que hoy nos lleva, al día de la fecha, a una cantidad de 445.000 toneladas al año en la zona de Camelar. Camelar es el nombre en inglés, la abreviatura. En castellano lo llamamos cruma, pero bueno, Camelar o cruma es indistinto en este caso. Entonces, hoy ya tenemos una pesquería que ha crecido muchísimo en los últimos 15 años, y si bien la biomasa del krill, como dije, es muy grande, o sea, sería bastante difícil que con los niveles actuales de capturas tuviera una incidencia sobre la especie en sí mismo, porque esta especie se distribuye aparte a nivel circumpolar, es decir, alrededor de la Antártida. La Antártida es un continente muy grande, pero lo que pasa es que esta pesquería opera de una manera muy concentrada, es decir, pesca, o sea, se concentra año tras año en determinados lugares. Y en un lugar en especial, que para nosotros bueno, es muy importante porque es uno de los lugares donde se concentra la pesquería, es en la zona de la península antártica. La península antártica es la prolongación del continente americano en la Antártida. Como también siempre me gusta comentar, porque creo que da bastante una idea geográfica de lo que estamos hablando. Cuando uno mira la cordillera de los Andes, ¿no?, que es toda esta cadena que se extiende del norte al sur del continente americano, cuando uno llega a la Tierra del Fuego, esta cadena dobla, digamos, y se dirige hacia el este y cambia su sentido, ya no es norte-sur, sino que es oeste-este. En la punta de la Tierra del Fuego, esta cordillera se hunde en el mar y hace todo un arco, que se llama el Arco de Scotia, que en determinado lugar sale a la superficie, y esas son las Islas Georgias del Sur, las Islas Sandwich del Sur, y finalmente se hunde y vuelve a salir en la península antártica. O sea que si uno bajara el nivel del mar, uno podría ir caminando por el filo de los Andes hasta la península antártica.
Entonces, Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque me pero con quedé mucho con una gusto. de las cosas que habías comentado, que lo habíamos charlado antes, y que es interesante compartirlo. Me habías comentado que había una preocupación específica por la pesca del krill, que tenía que ver con los pingüinos particularmente, ¿no? Con que sucede en la temporada de Claro. verano, que coincide con la época donde ellos están con sus crías, en las zonas de alimentación, hay como una competencia por el alimento. Digo, ¿esto es así? ¿Sucede efectivamente? Exacto, especialmente, digamos, los pingüinos, las distintas especies distribuyen a lo largo de toda la Antártida. Cuando miramos la península antártica, que es el lugar donde se concentra la pesquería del krill, tenemos grandes colonias de pingüinos papúa, pingüinos barbijo, pingüinos adelia, básicamente. Y hacia el sur de la península tenemos también pingüinos emperadores, pero muy pequeñas son las colonias, no son los más importantes. También es una zona donde se reproducen lobos marinos y focas. Y entonces, ¿qué pasa? Durante el verano, los pingüinos particularmente, cuando están, digamos, en la costa, en sus colonias, y tienen que ir al mar a alimentarse, a comer krill, básicamente, mientras más lejos se van de la colonia, más energía gastan para irse, más energía gastan para volver, y si no hay una gran disponibilidad de krill en la zona, eso hace que vuelvan con menos alimento. Y eso tiene implicancias muy importantes en el bienestar de los pichones. Entonces, las pesquerías han venido operando en las zonas, digamos, que se superponen con las zonas de alimentación de muchas de estas colonias de pingüinos. Y esto ha sido una de nuestras grandes preocupaciones. Especialmente porque esta pesquería, esto es algo muy interesante porque conecta con un tema que también vamos a charlar un poquito, que es el tema del cambio climático, ¿no? O sea, antiguamente esta pesquería era una pesquería que se llamaba pesquería de verano. O sea, comenzaba antes del verano en las Islas Georgias del Sur, que están libres de hielo, y en la medida que el hielo marino, que es el hielo que se forma durante el invierno, o sea, el mar congelado, ese hielo se iba derritiendo, la pesquería iba moviéndose hacia el sur. Ahora, ¿qué pasa? La zona de la península antártica, y acá viene una conexión muy importante de esta zona con el tema del cambio climático, es una de las zonas del planeta donde la temperatura del mar y del aire ha aumentado. Si bien la Antártida no es un lugar que produzca los gases invernadero, es un lugar que recibe las consecuencias de lo que pasa en el resto del planeta. Entonces, toda esta zona, donde la temperatura ha aumentado tanto, hace que haya muchísimo menos hielo marino. Y bueno, ¿y cuál es la conexión que hay entre el hielo marino y el krill y los pingüinos y demás? Es una conexión bastante directa porque en el hielo marino, del lado de abajo del hielo, recordemos que es el mar congelado, o sea, es una capa que es relativamente fina, no es un iceberg, es una capa de hielo. Debajo del hielo, pegado al hielo, viven lo que se llaman las algas diatomeas, que son algas unicelulares muy pequeñas, y que son la base de alimentación del krill. Entonces el krill básicamente vive debajo del hielo, comiendo, en inglés dicen grazing, que es como pastando casi, sobre esas algas, ¿no es cierto? Y entonces, cuando hay menos hielo marino, por supuesto, hay menos algas, hay menos alimento para el krill, con lo cual lleva también a una disminución del krill a nivel local, en esas zonas. Y eso hace que haya menos krill, menos disponibilidad de krill para esas colonias, con lo cual los pingüinos la tienen más complicada, tienen que irse más lejos y demás. Entonces, si encima a esa situación, en este ecosistema que está cambiando todo el tiempo a raíz del cambio climático, y es muy difícil saber cómo va a evolucionar esto, si encima de esto nosotros le ponemos la carga, el impacto de una actividad extractiva en los mismos lugares donde los pingüinos teóricamente van a comer, claramente eso, aunque no hagamos ningún número, no es algo demasiado positivo. Entonces nosotros trabajamos mucho para tratar de que las capturas se dispersen en la zona, lo que se llama el mover el esfuerzo pesquero, hacer que esas actividades pesqueras se vayan moviendo hacia otros lados, a unas zonas más alejadas de la costa, distribuidas en el tiempo, y ahí donde luego vamos a hablar un poco también de lo que estamos haciendo con respecto a las áreas marinas protegidas como una herramienta de manejo. Eso les iba a consultar como un área, una herramienta de conservación, ¿no? Las áreas marinas Exacto. protegidas, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué propuestas hay? Muchas veces
uno cuando piensa en áreas protegidas, en el común denominador, se piensa más a nivel terrestre, ¿no? Sobre el continente, digo. Entonces, Exacto. ¿qué importancia tienen las áreas marinas protegidas? ¿En qué estado está la propuesta en la península antártica? A ver cómo nos pueden alumbrar con eso. Mariano, ¿querías agregar algo? Sí. Sí, un detalle simplemente, si quiere, editorial. Yo pido disculpas a nuestra audiencia y a las personas que están mirando esto, aquellos que no sepan inglés, por las filminas, muchas de ellas en inglés, precisamente pues es un material que se trabaja, entre otras cuestiones, proviene de algunos lugares donde se trabaja en inglés, y el inglés es como el idioma franco en donde en el seno de la cruma es donde se presentan estas cuestiones, se discuten, etcétera, etcétera. Así que, como dice el bolero, no es falta de cariño, simplemente es un detalle. Así que, bueno, nada, eso quería decir. Quizás para agregar a lo que dice Mariano, para que la gente también conozca de esto, es muy interesante porque el Tratado Antártico, como contó Mariano, digamos, la Argentina fue uno de los países que fueron los que crearon el Tratado Antártico junto con otros 11 países. Y cuando se creó el Tratado Antártico se establecieron 4 idiomas oficiales. Uno es el español, el inglés, el ruso y el francés. Entonces, todas las reuniones de los materiales que se trabajan en el contexto de la convención son en los 4 idiomas, con lo cual hay interpretación simultánea, o sea que en ese sentido está bastante representado nuestro idioma. Y lo otro también que quería comentar de la convención, porque eso va a tener una repercusión muy importante al momento de hablar de las áreas marinas protegidas, es que todas las decisiones, de las más grandes a las más pequeñas, se toman por consenso. Es decir, no se vota, todos los miembros, se pone algo a disposición, la discusión de los miembros, y todos los miembros acuerdan o no, lo cual significa que un miembro puede bloquear una medida. Es algo que tiene mucha relación con el tema luego de las áreas marinas protegidas. ¿Y eso cómo influye, por ejemplo, con la propuesta, influye de alguna forma con la propuesta de esta área marina protegida en la península antártica? ¿No influye? Sí. ¿Qué rol tienen los Sí. países también con esto de conservar, ¿no es cierto? Sí. Quizás antes de responder a tu pregunta me gustaría contarle un poco a la audiencia cómo es el tema de las áreas marinas protegidas, ¿no? Para que entiendan en términos generales. Cuando en la convención hace ya unos 17, 18 años, comenzó a discutir el tema de la importancia de crear áreas marinas protegidas. Y años después, la convención, por consenso, en el menor, acordó que iba a crear una red de áreas marinas protegidas. Áreas marinas protegidas, básicamente, si uno lo quiere pensar así de manera muy simple, es como establecer parques nacionales en el mar. Y esos parques nacionales en el mar, en algunos casos, permiten ciertas actividades, manejadas de una determinada manera, pero la idea principal es tratar de cerrar zonas a las actividades extractivas, básicamente a la pesca. Entonces, la idea de crear una red circumpolar, porque estamos hablando nuevamente que la Antártida es un continente muy grande, o sea que tiene todos estos océanos, un océano, varios océanos, depende de la situación. Lo importante es crear una red porque la red lo que permitiría es cerrar zonas que sean representativas en las distintas. Es como cerrar distintos ecosistemas que no son iguales. Entonces, tener una muestra representativa de esos ecosistemas bajo un régimen de protección. Entonces, comenzaron estas discusiones y en un momento, ¿qué pasa? Para que se cree un área marina protegida, un país o varios países miembros de la convención son los que tienen que proponerlas. Entonces, proponerlas significa trabajar a nivel técnico, recabando la información, trabajando con modelos, con distintas herramientas, depende de cada país, y finalmente hacer una propuesta donde la misma describe, esta es el área que queremos proteger, por estos objetivos de conservación que se llaman, y las queremos manejar de esta determinada manera.
Y eso se somete, pasa por todo un escrutinio primero técnico, o sea, por las reuniones de grupos de trabajo, científicos que discuten las bondades y las cosas para mejorar, hasta que finalmente el comité científico, que es el órgano así, supremo a nivel científico de la convención, le da el visto bueno, no la aprueba, le da el visto bueno y le pasa esta propuesta en papel a la comisión, que es el órgano político. Y ahí es donde están, digamos, los jefes de lo que se llaman las delegaciones de los países, que son los que toman la decisión final sobre la creación o no de un área en este caso. Y entonces, con todo el desarrollo de las áreas marinas protegidas, hubo dos propuestas iniciales, hace ya como 7, 8 años, una para lo que se llama el Mar de Ross, que es la proyección de Nueva Zelanda. Si uno va a Nueva Zelanda y viaja de Nueva Zelanda a la Antártida, llega al Mar de Ross. Y otro para lo que es la Antártida Oriental, que es la proyección de Australia geográfica sobre la Antártida. Y estas propuestas pasaron durante muchos años de discusiones, primero un par de años de discusión técnica, y luego en la comisión durante muchos años, y se trabajó mucho para lograr los acuerdos, y estas propuestas básicamente, y ahí entramos en el tema del consenso, fueron bloqueadas sistemáticamente por Rusia y por China. Hasta que finalmente en el año 2016 se logró, primero China y luego Rusia acordaron y se creó el área marina protegida del Mar de Ross, que es el área protegida más grande del mundo, y fue un éxito muy grande para la convención y un éxito para todos aquellos que buscamos la conservación de la Antártida. Un hito histórico en la historia del tratado y la convención. La otra propuesta de la Antártida Oriental sigue aún estando en manos de la comisión y año tras año viene siendo sistemáticamente bloqueada por Rusia y por China. Además de eso, hoy día existen otras dos propuestas. Una para lo que se llama el Mar de Weddell, que es el área marina que está al este de la península antártica, ¿no es cierto? Y esa área es una propuesta que fue hecha primero por Alemania y ahora es una propuesta de la Comunidad Europea, bueno, que ha pasado por distintas instancias, está en manos de la Comisión, también estamos esperando a ver si la podemos finalmente acordar o no, y luego entramos ahora sí entonces en el área de la península antártica, que es muy importante, especialmente para nosotros en Argentina, en Chile también, porque esta área que es básicamente la proyección tanto de Argentina como Chile, digamos, las zonas que reclaman Argentina y Chile, es esa zona básicamente, que en el caso de Chile y Argentina los reclamos se superponen, pero por suerte están congelados, digamos, por el Tratado Antártico, y lo que no ha tenido precedente es que dos países como Argentina y Chile se junten, y aquí hay que reconocer mucho el trabajo de las cancillerías de los dos países, trabajo excelente de años, y los institutos antárticos de ambos países. Entonces, ambos países comenzaron a desarrollar en el año 2012 una propuesta con un primer taller de trabajo en Valparaíso, luego en el 2015 un taller de trabajo en Buenos Aires, en el edificio de la Cancillería, y se ha ido avanzando con esta propuesta y se ha hecho un trabajo muy sistemático a nivel técnico, con datos y con un trabajo en colaboración con científicos de los otros países. O sea, Argentina y Chile son los que han liderado el proceso, pero con el apoyo, la participación, la contribución de datos, de lo que sean, desde datos oceanográficos, de especies, bueno, lo que se te ocurra, y se ha elaborado una propuesta que fue finalmente presentada en el comité científico el año pasado, ¿no? Y esta propuesta es la que veíamos antes ahí en un mapa, que no sé si, Caro, la querés traer de vuelta. Bueno. Y esa propuesta hoy en día se encuentra en manos del comité científico. En esa propuesta podemos ver la zona en azul, o sea, la zona en gris, esa zona gigante, es lo que se llama el dominio 1, que básicamente es una división, digamos, que estableció Camelar como si agarrara un cuarto y dijera, bueno, acá adentro, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y dentro de ese dominio, en la parte en azul y naranja, todo eso
es la propuesta de área marina protegida. La parte en azul es una zona donde estaría prohibida la pesca. Y especialmente la zona azul en el sur, la que vemos, esa gran zona en el sur, es una zona muy importante para lo que es el desove y el ciclo de vida del krill antártico. Y luego las otras áreas que acompañan a lo largo de la península antártica y ese conjunto de islas que van paralelas a la península, que son las islas Shetlands en el sur, esas son unas zonas muy importantes donde existen colonias de pingüinos, de lobos marinos y demás. Y luego hacia arriba a la derecha tenemos las Orcadas del sur, también una zona muy importante también para la pesca. Entonces, esta es la propuesta actual que fue presentada, que es la que estamos impulsando, y para una cosa que es importante recordar de esta zona en particular, como dije al principio, es una zona que tiene una alta riqueza en pingüinos, en ballenas, en lobos marinos, en aves marinas, albatros, petreles, lo que fuere, y además de eso, es una zona donde el impacto del cambio climático es terrible, y eso hace que esté cambiando este ecosistema todo el tiempo, y aparte es la zona donde el 99% del turismo antártico utiliza como lugar donde se visita. ¿Cierto? O sea, es una zona que está altamente utilizada. En el caso del turismo antártico, digamos, la problemática va más asociada con el gran movimiento de buques, ¿no? Y lo que pueden ser accidentes de los buques, y bueno, y el impacto sobre algunas colonias, si bien eso está bastante regulado. Pero en el caso de la pesquería del krill, que es una pesquería que está en expansión, para nosotros es muy importante que se llegue a establecer esta área como una herramienta para proteger determinadas zonas prioritarias para la biodiversidad. Y les hago una consulta, con la situación de la pandemia, el aislamiento social y el contexto, la CRUMA o CAMELAR, depende de sus siglas en español o en inglés, se realiza, para los que nos están viendo, una conferencia anual en Hobart, Australia, ¿no es cierto? Corríjanme si esto no es así, donde está la sede, y estos temas se tratan justamente en estos espacios. Y este año, con este contexto, la pandemia, el distanciamiento, ¿hay alguna modificación? ¿Estos temas cómo quedan? ¿Se pueden seguir? ¿No se sabe todavía? ¿Nos estamos adelantando? ¿Qué nos pueden contar? Sí, la convención, como bien decís, tiene una reunión anual, que se hace anualmente, por supuesto, en Hobart, en Tasmania, Hobart es la capital de Tasmania, que para los que no recuerdan geografía, o los que nunca supimos dónde quedaba Tasmania, es una isla que está al sur de Australia y pertenece a Australia. Es como una tierra del fuego australiana. Y realmente la gente que vive ahí tiene una idiosincrasia, una manera de vivir que es muy parecida a la patagónica, ¿no? Con grandes bosques, hay dos especies de notofagus, como nuestras lengas aquí, pero si no es una zona que básicamente reinan los eucaliptos, ¿no? Pero es una zona muy interesante. Y esta convención se reúne ahí de manera anual y hay una reunión de comité científico donde se tratan los temas a nivel científico, y luego una semana de esto, la segunda semana reunión de la comisión, y ahí se toman las decisiones. Y como bien decís, la pandemia, digamos, le ha pegado al corazón de la convención, como le ha pegado al corazón de la mayoría de las convenciones, acuerdos internacionales, de manera terrible. La mayoría han sido suspendidos. En el caso de la CRUMA, lo que sucede también a lo largo del año, que hay reuniones de grupos de trabajo. Entonces, las reuniones de grupos de trabajo son los que le dan finalmente los insumos técnicos al comité científico. Esas reuniones de los grupos de trabajo no han sucedido este año de manera presencial, generalmente alrededor de julio, se realizan en distintos lugares del mundo, y han habido reuniones virtuales que no han tenido una categoría oficial, porque algunos países como Rusia se han opuesto a que sean consideradas oficiales. Con lo cual, los insumos que se han producido ayudan a informar y demás, pero tienen un carácter menos oficial que lo que es normalmente. Entonces, la reunión anual, hoy nos hemos enterado que parece ser que finalmente resulta que casi seguro que se va a realizar de manera virtual, pero, digamos, no sabemos bien cuál es la dinámica. Sí sabemos que Rusia
ha sido muy complicada en sus negociaciones para lograr esto, para que se apruebe, y las áreas marinas protegidas, lo más probable es que formen parte de la agenda de una manera poco visible, si uno quiere, pero nosotros estamos haciendo todo para tratar de que haya discusiones, digamos, si existe la voluntad política de los países que forman parte de la convención para acordar las áreas, se pueden acordar. La gran pregunta es si existe la voluntad política para eso. Y es un año muy complejo porque en las reuniones generalmente presenciales, más allá de las presentaciones y las discusiones que se realizan en las salas, de manera pública, digamos, bueno, pública, pero digamos, pública para los que están ahí, se trabaja mucho en los cafés, en los eventos, en los pasillos, y ahí es donde realmente sucede lo que es el lobby con las distintas delegaciones, las presiones, las discusiones que son las que finalmente pueden mover los temas y lograr que se acuerden temas tan importantes como, como crear un área de marina protegida. Entonces, perdón, Bubu. Mariano, perdón, Mariano. Hay un punto interesante, porque lo que está diciendo Bubu nos da pie para explicar algo al público. Y es un poco qué hacemos las ONGs respecto de esto. Porque hasta ahora, obviamente, hemos hablado de la actividad de los diferentes estados, que sí depende de los estados, de la voluntad estatal, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que es muy interesante, que es la creciente conciencia ambiental que hay en el mundo y sobre todo en las democracias que se expresan de tal, donde hay una sociedad civil más activa, más consciente, y producto de ello hay precisamente ONG como PIU, como WWF, Fundación Vida Silvestre Argentina, etcétera, etcétera, en donde todas las ONGs que nos dedicamos a cuestiones de conservación del Antártico, colaboramos en una entidad conformada como una especie de confederación de ONGs a nivel mundial que se llama ASOC, ¿sí? Y esa es un gran actor, es un actor interesante, que le da no voto, pero sí voz en esa convención, precisamente en la reunión de la comisión que está hablando Bubu recién, y es escuchada, ¿sí? Esta voz, digamos, de la sociedad civil internacional. Por eso es tan interesante, porque, bueno, de esto trabajamos de alguna manera y esto nos dedicamos. Por eso hay expertos como Bubu y otra gente que trabaja diversas temáticas y que trata de ayudar a la construcción de políticas públicas lo mejor orientadas a la conservación. Aunque sabemos muy bien que enfrentamos tensiones muy complejas porque hay gente que pone el incentivo en la explotación, no en la conservación. ¿Sí? Así que quería decir solamente. No, realmente es muy importante eso que dice Mariano, que lo habíamos saltado, ¿no? Que es toda nuestra participación a través de esta coalición. Como bien dice Mariano, que tenemos el estatus de observador, o sea, estamos sentados ahí, como dice Mariano, podemos abrir la boca, decir cosas, presentar documentos, y bueno, ahí donde resulta efectivo o no nuestro trabajo, ¿no? Y al no haber reunión, todo eso pierde un poco de fuerza. Igual estamos trabajando, bueno, a distintos niveles de comunicacional, con documentos y demás, pero bueno, estamos más atados de pies y manos. Y a mí me gusta siempre decir que un poco nosotros las ONGs somos la voz de los que no tienen voz, ¿no? De los pingüinos, las ballenas, es como, de alguna manera, representamos sus intereses, o por lo menos tratamos de hacerlo. Y así que bueno, eso en términos generales. No sé. Y mientras vamos aprovechando un poco que vamos llegando como un poco al cierre de la conversación, de la charla y de los temas que teníamos pensados compartir, y para que el público también pueda ver algo de las especies que están en la Antártida y en el mar Antártico mientras charlamos. Yo les quería consultar, ¿no? Y considerando esto que hablábamos de la visión de explotación, la visión de conservación, ¿no? Cómo las relaciones políticas y la ciencia conversan en este punto tan austral, que por ahí conversan diferente que en otros espacios.
¿Cuál es la visión que ustedes creen a futuro o de acá a 10 años, cómo se imaginan estas conversaciones, si habrán habido avances o no, si tienen una mirada más positiva o menos sobre el tema, cómo ven la visión a futuro de la conservación del mar Antártico y de la Antártida en realidad, porque está todo conectado? No sé quién... El primero que quiera dar su opinión al respecto. Bueno, yo tengo, digamos, llevo casi 20 años trabajando los temas, así que tengo una perspectiva histórica, digamos, de esto. Primero, luego de casi 20 años trabajando esto, cada uno tiene por momentos sensaciones como enfrentadas, ¿no? Por momentos uno siente que las cosas avanzan, por momentos que no. Por ejemplo, en lo que es el manejo de la pesquería del krill, yo me siento bastante positivo en cómo hemos ido a través de los años logrado, y la convención ha ido optimizando. Aún estamos lejos de llegar a lo que queremos, pero bueno, hemos ido avanzando. Y especialmente en lo referido al krill, digamos, las decisiones que se van acordando son como paulatinas, ¿no? Digamos, como pequeños pasos. En el caso de las áreas marinas protegidas es un gran paso, es decir, no hay área, acordamos un área. No hay como, los pasitos intermedios son nada más que el trabajo técnico para elaborar la propuesta, pero una vez que la propuesta está escrita, es una decisión política de algo muy grande, ¿no? Como es cerrar un área. En el krill es algo más paulatino. De hecho, en la CRUMA hay años que lo llamamos el año del krill, porque por ahí se aprueban un par de cosas que son importantes, pero un año que no pasa nada, y uno sí va andando. Las áreas marinas protegidas realmente hay que tener mucho aguante, mucha paciencia, sostener el entusiasmo, sostener el entusiasmo de los países que presentan propuestas y no avanzan, el entusiasmo de los donantes que financian nuestro trabajo y el trabajo de muchas, de parte del trabajo técnico también de todo esto. Así que esas son como, digamos, la dinámica a veces hace que uno esté más entusiasmado o menos. Cuando se creó el Mar de Ross, fue increíble. O sea, yo estaba tan entusiasmado que no lo podía expresar porque era demasiado el entusiasmo o la alegría y demás. Después de años de que parecía que sí, pero nunca. Entonces, esa es la dinámica que hace que uno tenga que tener mucho aguante y realmente estar comprometido con estos temas, ¿no? Respecto luego de, yo creo que primero el Tratado Antártico es un acuerdo único en el mundo. Entonces, nosotros trabajamos mucho para que se sostenga, especialmente en este mundo tan cambiante, con conflictos políticos de países, ni que hablar de la pandemia y demás. Es importante que algo como el tratado, que no se va a poder replicar, se mantenga, se sostenga. Aparte, si desapareciera el tratado, empezarían todos estos reclamos que se sobreponen, habría conflictos, digamos, importantes entre los países, y un país que no estuvo en su momento cuando se creó el tratado, con lo cual no tiene ningún reclamo hecho en su momento, es China. Y con el poderío de China actual, hoy sería realmente la Antártida un lugar que sería, no sé, un foco de conflicto muy, muy grande. Entonces, es muy importante, y ahí es importante también la opinión pública, que se sostenga el tratado. O sea, que todo el tiempo tenemos que trabajar para que se sostenga ese tratado. Y luego, dentro de la convención, lo que es fundamental es que las medidas que se tomen para el manejo de las pesquerías, tanto del krill antártico como la otra gran, que la pesquería de la merluza negra, que la conocemos en Argentina, que no es una merluza, es un pez que no tiene nada que ver, pero se comercializa como merluza negra, es una pesquería o sea, donde se saca mucho dinero, y no se hace aquí en la zona de la península antártica, pero que ambas pesquerías sean reguladas de forma tal, de manera precautoria, de forma tal de que se puedan sostener y no tengan un gran impacto sobre el ecosistema. Digo un gran, porque siempre una actividad extractiva tiene un impacto. Y luego, Mariano, tu visión, perdón, a ver. No, sí, ahí. Tu visión a futuro de acá. Mi visión a futuro es que, mira, yo espero que así como el tratado básicamente fue ungido o fue creado a partir de un gran acuerdo en su momento, como contábamos,
entre la Unión Soviética y los Estados Unidos como superpotencias, yo confío, espero, que haya un acuerdo también de ese tipo entre China y los Estados Unidos. Va a depender mucho de eso. El rol de China es cada vez más importante. Como dijo Hugo muy bien, China no estuvo presente en ese momento, y China, hoy que es una gran potencia, quiere resignificar y reconfigurar todos los tratados que se armaron o que armaron el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo China es ir lugar por lugar y tratar de modificar en base a la sintonía con sus propios intereses de esto. Entonces, no sirve odiar a China, no sirve estar mal predispuestos con China. Lo que sirve es tener buenos embajadores con China. Es una buena diplomacia con China para poder hacer que China adhiera, ¿sí?, al espíritu del tratado. Entonces, esto es gran parte, me parece a mí, del esfuerzo político, y del cual va a depender en gran medida también los esfuerzos de conservación de la Antártida. De lo contrario, el futuro que nos espera podría ser un poquito sombrío. Y para... Sí, perdón, sí. Hugo. No, digo, como dice Mariano, porque me parece muy importante eso, en el contexto, por ejemplo, de la Cruma. O sea, China también llegó tarde, digamos, cuando ya se había establecido la convención. Bueno, hizo su trabajo entre unos años hasta que fue aprobada como miembro. Pero está todo el tiempo tratando de cambiar. Por ejemplo, yo por eso hice énfasis al principio en el tema de la conservación, porque en la Cruma básicamente es el principio del artículo 2, no importa el artículo, habla de la conservación que incluye el uso racional. O sea, como que está supeditada a la conservación. Y China hace todo el tiempo el esfuerzo de llevar el uso racional al mismo nivel que la conservación. Y eso es una reinterpretación, una resignificación, como dice Mariano, de la convención. Y bueno, son cosas con las cuales también desde las ONGs trabajamos arduamente para que no se produzcan esos cambios. Y para concluir, nosotros como ONGs, ¿hay algún mensaje particular que ustedes quisieran que hoy los que nos estén viendo se lleven para pensar, para reflexionar, para debatir, así como una idea, ¿no?, aglutinadora final? Nosotros como ONG, ¿qué querríamos que el que nos está viendo después de esto se quede un ratito pensando en algo particular? ¿Alguna reflexión? Lo dejo al profesor Aguas que hable. Mira, básicamente lo único que uno podría aspirar es a que haya una mayor conciencia sobre la conservación, sobre lo único lo importante y lo único del valor de la Antártida, cómo Antártida influye en nuestra vida diaria, porque la Antártida influye en los mares, influye en el clima mundial, influye en el oxígeno que respiramos, en la cantidad de peces que podemos sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que haya mayor conciencia precisamente de eso, de conservación. Yo creo que en parte nuestro trabajo, entre otras cosas, es generar en las nuevas generaciones conciencia, precisamente, y conciencia de ciudadanos preocupados por estas cosas, ¿no? Que hoy en día ya podemos incluirlo en una conciencia democrática más amplia, ¿no? El tema del derecho ambiental es una cosa que como ciudadanos nos asiste de alguna manera vigilar, si ustedes quieren, ¿sí? Y hacer proactivos en ese sentido. Y por supuesto, en la medida que se pueda, siempre tener apoyos para seguir adelante. Fundamental. Sí, yo coincido con lo que dice Mariano, y la verdad, digamos, si uno mira un poco en la historia nuestra, no digo de la Argentina en general, digamos, la Antártida siempre ha sido un continente del cual la gente sabe muy poco. O sea, y sabe nada, digamos, no sabía nada respecto de la realidad política, histórica, bueno, un montón de temas, del manejo, de que hay una pesquería o hay varias pesquerías y demás. Entonces, parte de nuestros esfuerzos es justamente este tipo de cosas que estamos haciendo hoy, gracias a Fundación Vida Silvestre, para llegar a la gente, que la gente conozca. Y en todos los países hoy día están muy complicados, la Argentina particularmente, con lo cual claramente esto no puede ser el tema principal del pensamiento de la gente,
que tiene temas mucho más importantes. Pero es un tema que a todos también nos toca, y es un tema que tiene que ver con las generaciones futuras, que tiene que ver con la conservación en general de la naturaleza. La Antártida es como, si quieres, un ejemplo de lo que es la naturaleza brutal, prístina y demás. Entonces, es importante, digamos, seguir estos temas, estar atento, y cuando hay, por ejemplo, autoridades en los distintos países, caso de Argentina, Chile, en este caso, que la opinión pública no solamente acompaña esto, sino que también esté posicionada respecto a todo esto, de forma tal de que internamente los países también puedan abocar recursos para lo que es la ciencia en la Antártida, para lo que es la conservación. O sea, es un tema como para incorporar dentro de lo que la gente en general puede seguir, digamos. Y por supuesto, luego ya en este mundo de los medios sociales y las redes y todo, cada vez es mucho más acelerado todo esto, las peticiones que surgen, las juntas de firmas, la visibilidad, la opinión pública. Esto cada vez tiene un peso mayor, porque eso repercute sobre las autoridades a nivel argentino, a nivel internacional y demás. Entonces, yo creo que hacerse consciente de toda esta problemática ya es un paso importante en todo esto, ¿no? Bueno, nosotros solemos decir en vida silvestre que no se puede conocer, no se puede proteger lo que no se conoce. Entonces, un poco la intención de estas actividades y de hablar de la Antártida con todas sus complejidades que la atraviesan, desde la conservación, la ciencia, las relaciones políticas, la diplomacia, es para poder brindar eso, no alcanzar eso, de que tengamos el conocimiento, la sociedad civil, para que podamos proteger, exigir y participar de la forma en que cada uno pueda participar. Así que es un poco la intención detrás de esto. Y antes de cerrar, quería recordarles a los que nos están viendo que pueden seguir las redes sociales de PIU, que Google lo nombró, que es PEW, para que se puedan también enterar del trabajo que realizan como organización en relación a los temas antárticos. Obviamente nosotros desde Vida Silvestre también saben que compartimos información y pueden acceder también a ese tipo de materiales y a estas actividades. Agradecerles profundamente a los dos por estar hoy aquí con nosotros, por darnos su tiempo, por sostener los problemas técnicos que nos atravesaron, que bueno, a veces suceden en estos tiempos de servicio doméstico sobreexigido. Así que gracias a ambos, gracias a los que se quedaron del otro lado, disculpen por estos breves inconvenientes técnicos. Diga, doctor Werner. Si me permitís un pequeño chivo, así al final. Te iba a dar el pie, me ganaste bueno. de mano. Me ganó de mano. Sí, no, pero adelante. Yo sé que el domingo se estrena un documental muy interesante en el que Bubu participó de una expedición antártica, así que lo invitamos también a que se los cuente para que puedan verlo. Sí, contanos. Sí, muy brevemente. Hace un año y medio hicimos una expedición a la zona de la península antártica con el objetivo justamente de realzar un poco la belleza del lugar, con el equipo de Pristine Seas, Mares Prístinos, que es una iniciativa de la National Geographic, y logramos la participación de Argentina y Chile oficialmente. O sea, se transformó en una expedición binacional, y mi especial agradecimiento a las cancillerías, a los institutos antárticos, de nuevo, de Chile y Argentina, y a la Armada chilena, porque fuimos en un buque de la Armada chilena, el marinero Fuente Alba, y estuvimos durante un mes recorriendo la zona de la península antártica, y el equipo de Pristine Seas lo que hace básicamente es mucha fotografía, filmación e investigación submarina, o sea, y entonces como producto, y llevamos científicos, perdón, argentinos y chilenos también, y que también han participado en el desarrollo de la propuesta del área marina protegida para la península antártica, y relevamos la zona, y todo eso se ha transformado en un documental, y quiero reconocer el gran trabajo realizado por Alex Muñoz, que es el director para Latinoamérica de Pristine Seas. Realmente sin la fuerza de Alex en lograr un montón de cosas no lo hubiéramos logrado todo eso, y pudimos hacer esa expedición, y se transformó ahora, no solamente se transformó primero en un informe técnico, que ya ha sido distribuido de manera técnica, salieron un par de publicaciones científicas, hemos puesto cámaras a profundidades hasta 800 metros de profundidad,
unas cámaras muy especiales, y se ha hecho este documental que, con la calidad de National Geographic, que va a ser hecha, lo íbamos a hacer a nivel presencial, pero bueno, la pandemia no nos permite. ¿Y dónde se puede ver, Gugu? ¿Por dónde la gente lo puede ver? La vamos a hacer la premier visual, online. La vamos a hacer este domingo a las 7 p.m. La información del link donde la gente se puede registrar, porque es libre y gratuita, esta premier. No sé si lo querés pues colgar en el sitio de Fundación Vía Silvestre, ya lo hemos puesto en distintos lugares, y la gente simplemente cliquea, mete sus datos, se registra, y luego recibe un mail el sábado, creo, donde les dan el link donde entrar. Y eso a las 7 de la tarde, horario argentino. Y los que no la puedan ver, no se preocupen, porque esta película luego será trasladada a la plataforma de YouTube y estará disponible, así digamos, abiertamente en el tiempo y a nivel público. Y el año que viene pensamos, ojalá podamos hacer una premier física, digamos, presencial. Y bueno, y todos estos materiales lo que hacen es justamente llamar a la atención pública internacional. Estamos haciendo un montón de cosas a nivel de comunicación de estos temas para levantar cada vez más el perfil de esto, para lograr que, si este año no pasa nada, el año que viene sea el gran año de las áreas marinas protegidas y especialmente de la península antártica. Bueno, con este gran cierre, los motivamos y los invitamos a seguir aprendiendo sobre la Antártida. Gracias a todos los que se quedaron, nos acompañaron, gracias al equipo de comunicación que salió como siempre al rescate, y a ustedes dos por estar ahí con nosotros y compartirnos, aunque en el breve tiempo que tenemos, todo el conocimiento y la información que tienen, así que es un placer escucharlos y poder compartir estos espacios virtuales. Y les recordamos a los que nos están viendo que estén atentos a nuestras redes sociales, porque seguramente en los próximos días vamos a estar compartiéndoles la agenda con los próximos webinarios y actividades. Les recuerdo que todavía está el sitio de Nos Quedamos en Casa con materiales específicos que fuimos armando durante este tiempo, así que los invitamos también a sumarse y a repasar los webinarios que están en nuestro canal de YouTube, por si quieren volver a vivir alguna otra de las experiencias que hemos hecho en estas charlas virtuales. Así que, bueno, no sé si quieren agregar algo más, agradecerles a los dos y a todos los que se quedaron con nosotros, y esperamos seguir pronto hablando de la Antártida y de este misterio que tiene para muchos. Gracias por acompañarnos y por estar. Bueno, muchas gracias, Caro, y muchas gracias, Mariano, y bueno, todo el equipo de Fundación Vía Silvestre. Y esperamos encontrarnos nuevamente aquí. Esperamos buenas que así sea. Un fuerte abrazo para todos. Que estén Dale. bien. Un saludo a todos. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.